Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de la audiencia virtual, de Facebook o de YouTube. Y en esta mañana hemos dicho que vamos a estar trabajando en el libro de los jueces. Vamos a venir al capítulo 8 y para las personas que nos visitan, queremos poner una base y para los que ya son de casa también un pequeño resumen para colocarnos en el momento, tiempo y estudio en el cual nos encontramos. Bien, el libro de jueces, como hemos estado estudiando, es un libro que, como todos los libros de la palabra, tiene algo que aportar. ¿Quién dice amén? Amén. Cada libro de la Biblia hemos hecho ilustraciones en su momento aquí en la iglesia y hemos explicado cómo son como los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Es decir, de la misma manera que usted necesita lípidos, agua, proteínas, necesitamos comer cosas verdes y frutas. De la misma forma, nuestro cuerpo o nuestro ser espiritual necesita un alimento. Amén. Porque si nosotros no alimentamos este ser espiritual, se debilita. De la misma forma que el cuerpo físico. Y puede ser que usted esté comiendo mucho, pero no esté bien alimentado. La palabra de Dios tiene una dieta balanceada, por decirlo de alguna manera. Y esa dieta la podemos encontrar a lo largo de la palabra. Muchas veces, seamos honestos, nos gustan ciertos libros más que otros. Amén. Hay libros con los cuales usted se va a sentir más afín, libros en los cuales usted va a encontrar consuelo, o libros que tal vez tienen alguna característica que a usted y a mí nos gusta más, ¿cierto? Pero cada libro de la palabra tiene que ser revisado. Y eso no es algo que yo me estoy inventando. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que exponer todo el consejo de la Escritura. Y cuando dice todo el consejo de la Escritura se refiere tanto al antiguo pacto como al nuevo. Muchas veces, y en esta época hemos visto, tal vez llamémosle una inconsistencia en la iglesia, que es que nos enfocamos más en el Nuevo Testamento. Pues porque Cristo lo inauguró, porque hay cosas allí maravillosas, vemos los milagros del Señor, vemos al mismo Dios en la tierra haciendo cosas que nosotros nos impactan y a quien no le va a llamar eso la atención. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene lo que llamamos la estructura fundamental sobre la cual se coloca todo lo que usted ve que ocurre en el Nuevo Testamento. Hay cosas que se dicen en el Nuevo Testamento que únicamente las vamos a comprender a cabalidad cuando usted conoce el contexto del antiguo pacto del cual viene. Por ejemplo, cuando hablamos y decimos cosas como la redención, la salvación, el Cordero de Dios, esos son conceptos que vienen desde atrás. Y si nosotros lo leemos obviando el Antiguo Testamento, pues nos vamos a perder el alcance total de lo que el Señor quiso transmitir y de lo que su obra hace por nosotros. Amén. Eso es muy importante que veamos cada libro de la palabra de Dios y que seamos minuciosos a la hora de extraer nuestra dieta espiritual de cada uno de ellos. Cuando venimos al libro de los jueces, que es un libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, es importante que cada vez que se ingresa en un libro veamos las particularidades del mismo. ¿A qué nos referimos con las particularidades? Cuando usted lee cualquier libro, cualquier obra literaria, es muy provechoso que nosotros sepamos quién es la persona que escribió ese libro. Lo podemos ver cuando estábamos en el colegio o en la universidad, porque necesariamente esa persona escribe de su trasfondo, ¿cierto? De su experiencia de vida, de la suma de las cosas que esa persona vivió, transmite a través de esa obra literaria. Y para nosotros comprender de qué está hablando, pues revisamos en qué siglo se escribió, a quién le estaba hablando esa persona, cuáles eran las cosas particulares que se estaban viviendo. Con la Biblia es exactamente igual. Por eso, cuando vamos a revisar un libro, nosotros necesitamos comprender, bueno, quién lo escribió. Sabemos que esa persona fue inspirada por el Espíritu Santo y transmitió esto, pero ¿por qué el Espíritu Santo envió ese mensaje? ¿Cuál era la situación, el contexto país que se estaba viviendo, el contexto internacional que tal vez estaba complejo en ese momento y cómo estaba respondiendo Israel a lo que estaba sucediendo? El libro de los jueces lo escribió el profeta Samuel, pero Samuel tenía ciertas particularidades. Él era profeta, pero también era juez. Entonces, él es uno de los últimos jueces que hubo en Israel. Y cuando hablamos de jueces, que es el nombre que tiene este libro, tal vez el título más adecuado, hemos dicho que se le puede dar, es los legisladores o los libertadores del pueblo de Dios. Porque no se trata de un juez en el sentido de abogacía o en el sentido de litigio. Eran personas
que Dios levantaba en un momento particular para traer una ayuda a Israel, que estaba en un momento bien complicado. Esa complicación se refiere muchas veces a opresiones que tenían de parte de la comunidad internacional o una guerra que se daba. Y más adelante en el libro vamos a ver hasta guerras civiles que se dieron dentro de la nación de Israel. ¿Cuándo ocurrió entonces lo que estamos viendo acá? Esto ocurre justamente después de la muerte de Josué. Como lo pueden ver en este gráfico que estamos viendo acá. Recordemos por un momento qué fue lo que hizo Josué y quién fue Josué. Israel se formó como una nación de un hombre que se llamaba Jacob. Y ese hombre tuvo 12 hijos. Y en un momento particular, Dios le dijo a Abraham y a su parentela que fueran a refugiarse en la nación de Egipto, porque venía una gran hambruna. Y esto Dios lo hizo para preservar la vida de Abraham. Y Dios le dice a Abraham que ellos van a estar en Egipto 400 años. Pero que después de ahí Él los va a sacar de Egipto y que Él va a establecer una nación en forma, que es lo que hoy se conoce como la nación de Israel. Cuando Abraham va allá, pasan estos 400 años y al salir Israel de Egipto, Dios los envía hacia una tierra que Él les había prometido. Y esa tierra era la tierra de Canaán, o es la tierra de Canaán. El asunto de fondo, había dos problemáticas. Una era que Canaán estaba habitado. Gran parte de Canaán estaba habitado. Y nos dice la Biblia y la historia que los moradores de Canaán era gente muy perversa. Tanto que estas personas practicaban el sacrificio de niños, entre otra serie de cosas bastante deplorables. Entonces Dios, como es el Dios de toda la tierra, ¿quién dice amén? Y aunque el hombre se quiera atribuir palmos y quiera establecer políticas internacionales, locales y demás, la tierra y la plenitud le pertenece a Dios. Y Él hace con ella lo que Él quiere. Y si Él la quiere hacer temblar, la hace temblar. ¿Cierto? Y esos moradores de Canaán que estaban allá, Dios decide raer ese pueblo y por medio de esto también establecer a Israel. Y Dios usa a Israel en ese momento como un instrumento. Y había un doble propósito en lo que Dios hacía. Por un lado, por medio de Israel traía juicio a Canaán, sus habitantes, y por el otro establecía a Israel propiamente en una tierra, para que se multiplicaran y crecieran. Pero había algo, un cuidado que Dios les había comunicado a ellos desde tiempo atrás, desde siglos atrás, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y lo hemos denominado, tiene un nombre, no lo denominamos nosotros, tiene un principio que se llama Erem. Y ese principio es, podemos verlo en nuestra vida propiamente, que cuando hay algo que a nosotros nos puede afectar en nuestro desarrollo integral, ese algo tiene que ser removido. Dios utiliza ese principio de Erem con Israel y les dice que los habitantes de Canaán, ellos tienen que utilizar este principio con todo lo que Él les diga, es decir, desde los animales, ellos tenían que acabar con todo esto. Y el punto o el tema de fondo era el culto idolátrico que tenía Canaán. Es decir, Canaán tenía una filosofía, una religión, un estilo de vida pagano. ¿A qué se refiere pagano? Pagano o paganismo se refiere a la manera en la cual una persona adora no a un dios, sino a dioses. Y todo puede volverse un dios. Desde el cuerpo hasta la sexualidad, hasta el dinero, cualquier cosa, se establece eso como el modo de vida que gobierna a esa persona. Bueno, Canaán era totalmente entregado al paganismo. Entonces, Dios, por medio de Israel, va a introducir a Canaán. Y cuando salen de Egipto, Josué los dirige. Primero Moisés muere, delega a Josué los mete a Canaán y por medio de Josué ellos llegan a raer hasta un 80, un 85% aproximadamente de lo que eran los habitantes de Canaán en ese momento. Les quedan unas pequeñas tribus, pero Israel comete un grave error. Y es que a la hora de que ellos ingresan y muere Josué, comienzan a cambiar las políticas de lo que el líder había establecido. Y comienzan a decir, no, a mí me parece que tal vez no vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo así. Hay que remover toda la gente de este sector, pero yo voy a dejar solamente el ganado. O voy a dejar estas personas, estas pocas tribus. Comienzan a entrar en una serie de arreglos con los habitantes de Canaán. Y cuando esto pasa, el libro de los jueces hace algo bien particular, que ningún otro libro lo va a ver usted. Y es que la palabra o el libro de los jueces tiene dos introducciones y tiene dos conclusiones. Y esto tiene un propósito y es darnos la visión en su primera introducción de lo que hicieron los humanos
lo que ellos pensaban, y en su segunda introducción, la respuesta de Dios a lo que ellos habían hecho. Y vemos en la primera introducción que ellos deciden no completar la tarea, y en la segunda vemos la opinión de Dios. ¿Y qué les dice Dios? Dios les dice, locamente han hecho. Porque ahora estas tribus que ustedes han dejado por ahí se van a multiplicar y eventualmente van a ser espinos para sus costados. Y empieza a acontecer esto. ¿Cómo acontece y cómo lo vemos plasmado en la palabra? En el medio de esa doble introducción y de esta doble conclusión, el cuerpo del libro se le denomina la sección de los ciclos. Y es justamente lo que vemos o lo que hemos estado estudiando un poco. Estos ciclos son 7. Y ellos nos muestran la dinámica por medio de la cual Israel comenzó a tener falencias e inconsistencias en su caminar con Dios. Lo podemos ver aquí. ¿Cómo se daban estos ciclos? El ciclo tiene, pues, una serie de pasos. Cuando usted ve en la primera bolita que está arriba que dice rechazo, es justamente el momento en el cual el pueblo de Israel desobedecía a Dios. ¿Qué forma tenía esa desobediencia? Ellos comenzaban a adorar otros dioses, los dioses de los cananeos. En el momento que ellos hacían esto, entonces había una respuesta de parte de Dios. ¿Y por qué había una respuesta? Usted se puede preguntar, tal vez alguien que esté conociendo del Evangelio hoy. Todo en esta vida tiene una razón. Y hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, usted va a cosechar, espiritualmente hablando. Israel estaba bajo un pacto con Dios. De la misma forma que usted y yo estamos en un pacto. Amén. Y ese pacto tenía unas cláusulas. Había bendiciones y había maldiciones. Y Dios les decía a ellos, si ustedes hacen lo que yo les he dado, yo los voy a respaldar en absolutamente todo lo que hagan. Y ellos lo vieron. Tanto así que Dios removió pueblos más grandes que ellos para entrar en Canaán. Pero cuando Israel comenzó a fallar, Dios también comenzó a activar las otras partes del pacto. Y uno podría decir que Dios es más malo en la humanidad y en la justicia propia, pero no hay ninguna maldad, porque en Él no hay injusticia. ¿Sabe usted por qué Dios aplica estas medidas correctivas? Justamente para eso, para corregir al pueblo. Y así también Dios trabaja con nosotros hoy muchas veces. Y usted puede decir, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Dios, ¿de qué se trata esto? Y muchas veces detrás de eso, a veces nosotros somos los que estamos escarmentando nuestras malas decisiones, y también detrás de ello muchas veces está la mano de Dios estando con nosotros y corrigiendo nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Corrigiendo nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice, ¿quién podrá decir que ha limpiado su corazón? Todos nosotros necesitamos esa óptica de Dios en nuestra vida para saber cómo estamos en un momento puntual del tiempo. Entonces Israel rechazaba la dirección de Dios y venía toda, pues, un proceso en cadena que se daba. Había una respuesta de parte de Dios, una reacción, una retribución, y esa retribución la vemos en que entonces los pueblos que estaban en los contornos comenzaban a dominarlos. Se daba una guerra, algunas veces los llevaban cautivos, en otras veces pues mataban muchos de ellos, otras les ponían un impuesto muy alto que Israel tenía que pagar cada cierto tiempo. Cuando Israel pasaba a través de este periodo de opresión, entonces muchas veces hacían lo que el ser humano hace cuando está en esto, y es que empezamos a buscar el rostro de Dios. Amén. Muchas veces nosotros buscamos a Dios en medio de un problema. Es cierto. Otras veces lo buscamos por un novio o una novia. ¿Quién ha estado ahí? Nadie levanta la mano, ¿eh? Pero más de uno le ha pasado, yo sé. Muchas veces buscamos a Dios por motivos totalmente errados. Y a veces lo buscamos por el motivo correcto, que es que queremos que Dios sea Dios. Y a veces lo buscamos porque el asunto está, como dicen, color de hormiga, ¿verdad? Y ese era el caso de Israel. Y lo que nos enseña la Biblia es que Israel lo buscaba porque estaba color de hormiga, no porque quería agradar a Dios. Porque hay una diferencia en usted arrepentirse de corazón y en usted sentir remordimiento. Uy, qué mal esto que hice, pero voy a hacerlo otra vez. Ese era el caso de Israel, pero nosotros tenemos un Dios tan bueno y tan amoroso que dice la Biblia que Él veía la aflicción de ellos y entonces, ¿qué hacía? Levantaba un juez, un legislador. Y ese juez, Dios lo levantaba como un hombre X. Es una broma, pero usted la entendió. Dios lo levantaba con una capacitación especial del Espíritu Santo. Y esa capacitación tenía diferentes matices. En algunos casos la vemos como en Sansón, tenía fuerza sobrenatural. En otros casos
Había una estrategia militar muy impresionante. En otros, Dios les daba una dirección profética, como en el caso de Débora, que les dijo cómo tenían que ser las cosas. En fin, Dios daba una pauta de cómo hacer las cosas, porque Dios, con las pruebas y con todo, Él siempre nos da la salida. Amén. Él nos da la salida. Y este legislador venía y ocurría lo que usted ve en la bolita amarilla, ocurría un rescate. Y cuando ese rescate acontecía, entonces había un tiempo de paz. Y esos tiempos de paz, usted los puede ver acá. Esta tabla básicamente lo que nos resume son los 7 ciclos que vemos en el libro de los jueces. Hoy vamos a ver el 4º ciclo, que estuvimos de hecho hace 15 días trabajándolo, pero es el ciclo más grande, por eso lo partimos en 2. Pero en todos los ciclos usted va a notar algo. Los años en rojo son los años de opresión, es decir, los años en que ellos hicieron algo incorrecto, tenían una consecuencia y había un tiempo de opresión. Vemos cómo esos tiempos de opresión generalmente siempre fueron menores que el tiempo de reposo. Eso dice mucho, porque quiere decir que cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón y buscamos a Dios, Él va a intervenir y Él va a hacer algo en nuestra vida. Y Él hacía lo que tenía que hacer y les daba, nótese, 8 versus 40, 5 veces más años de reposo. Llegaron a tener por mano de Ahot y de Samgar 80 años de reposo. Dios siempre intervenía en cada uno de esos procesos y de esos momentos en los cuales Israel fallaba. Entonces Dios levantaba a este libertador, este juez, trabajaba a través de ellos y traía paz. Repita conmigo, Dios trae paz. Dios trae paz. Y muchas veces nosotros tal vez, ¿sabe que es algo que Dios nos está enseñando por medio de este libro de los jueces? Es que si nosotros queremos ver esos años de paz por todas partes que Dios trae a la vida de un hijo de Dios, tenemos que aprender a hacer las cosas a su manera. Amén. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, a la manera de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano nos encanta negociar. ¿A quién le gusta negociar? Nos encanta negociar y ver dónde sacamos nosotros más provecho. Y se dice que las cosas se tienen que hacer de esta forma, pero empezamos a mover los límites y acomodarnos para ver cómo hacemos, como dicen allá afuera los chiquillos, lo que a mí me da la gana. ¿Cierto? Somos así. Pero en Dios eso no se puede, nunca. Pero hay algo que tenemos que entender y es que a la manera de Él siempre es mejor. Siempre es mejor. Lo que pasa es que cuando estamos comenzando a caminar con Dios, como no tenemos un referente de experiencia, entonces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque es lo que nos ha servido, entre comillas, durante todo el tiempo que hemos caminado. Pero cuando usted, esto amerita fe, comienza a hacer las cosas a la manera de Dios y comienza a dejar lo que Dios le esté pidiendo que deje, va a haber un momento en el cual usted va a sentir una inconsistencia o va a pensar que está volviéndose loco, que usted está haciendo las cosas y no hay respuesta, que si será esto cierto, pero llega el momento en el cual viene la respuesta de Dios. Y usted se da cuenta que haciendo las cosas a su manera es lo mejor. Y cuando eso pasa, usted comienza a tener un margen de experiencia en Dios. Y eso también le motiva a seguir haciendo las cosas a su manera. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como la adolescencia. Muchas veces uno ve los adolescentes y uno ve esas conductas tan cuerdas que tenemos, ¿verdad? Que teníamos. ¿O quién fue un adolescente cuerdo? ¿Usted, Silvia, fue? No. ¿Quién fue un adolescente cuerdo? Nadie. Y cuando los vemos hay que entenderlos, pobrecitos. Ahí estuvimos todos. Todos pasamos por esa adolecer tan terrible. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros cuando entramos en adolescencia, primero nos inyectan un cóctel de hormonas. Y las hormonas, que lo digan las mujeres, trastornan la manera de pensar y de sentirse. Nosotros los hombres tal vez tenemos una ventaja, entre comillas, que es que no experimentamos esos picos mensualmente, pero la mujer lo conoce muy bien y aprende a conocerse. Y de adolescentes nos pasa exactamente eso. Cuando las hormonas ingresan, cambia hasta la personalidad a veces. Se trastorna uno, se trastorna. Y comienza a hacer cosas porque está forjando su identidad, quiere demostrar quién es, quiere ganar terreno, quiere comerse el mundo, básicamente. Esa es la adolescencia de una persona. No tiene un referente de lo que es ser cuerdo, de lo que es ser maduro. Tiene que comenzar a construir eso y eso se construye por medio de experiencias.
Y en Dios es exactamente igual. Espiritualmente, muchas veces necesitamos pasar una adolescencia, que queremos hacer las cosas de nuestra manera y entonces Dios nos dice, así no es, así no es, así no es. Ok, voy de nuevo. Así no es, así no es. Hasta que llega el momento en el cual decimos, bueno, ¿cómo es Dios? Y nos aventuramos. Requiere valentía y requiere fe a creerle a Dios, a hacer las cosas a su manera. Y en el tiempo de Dios, que nunca llega tarde, Él trae la respuesta. Y cuando vemos eso, no hay cosa más linda. Porque entonces usted comienza a construir su experiencia con Dios. Y usted comienza a darse cuenta que la santidad conviene a su casa. ¿Quién dice amén? Ahora, cuando decimos santidad, muchas veces las personas que estaban empezando en el Señor o están comenzando a escuchar del Evangelio, uno dice, ¿qué es esa palabra tan aburrida? Y uno se imagina vestido como con un hábito, ¿verdad? Y como una caja de leche, cuadrado y rarísimo. No es eso. La palabra santidad, usted la puede cambiar por algo y es ser objetivo. Es objetividad en la vida. Porque en la Biblia el concepto santidad no es tener una aureola ni vestirse de blanco, es que usted dé en el blanco con lo que Dios quiere. De hecho, el pecado tiene la misma connotación. El pecado, cuando uno lo escucha hoy en día, usted piensa, pecado, qué malo, hizo algo grave. En la ideología bíblica, el pecado lo que significa es errar el blanco. Es decir, usted tenía que hacer esto en tal asunto y usted erró el blanco. Eso es pecado y santidad es usted ser asertivo con lo que tiene que hacer. ¿Cómo entonces hacemos crecer esa asertividad? Conociendo a Dios. No conceptualmente, no literariamente nada más, sino en experiencia. Y cuando esa experiencia se da, entonces se desarrolla confianza en uno, en ese Dios que nos llamó, que nos compró por precio de sangre, y entonces ese pacto verdaderamente es un pacto. Israel en este momento no estaba siguiendo el pacto. Y la razón era porque ellos en esa adolescencia y en esa inmadurez, cada vez que moría el juez, ellos se distraían y comenzaban, dice la Biblia, a buscar los pueblos, los dioses de sus contornos. Es decir, se les olvidó quién era Dios. Es imposible que usted se le olvide Dios cuando usted ha tenido un contacto con Él. Ellos estaban justamente en ese momento, en ese espacio en el cual esas inconsistencias pues se los estaban comiendo. Y como vemos acá, hemos visto los primeros 3 ciclos y hemos sacado pues un extracto de lo que tenemos que aprender nosotros hoy. Y aprender, tenemos que ver ese aprender en el margen amplio de lo que el libro enseña y del objetivo de lo que Dios está haciendo con este libro en la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios y qué hace Dios por medio de los jueces? Enseñarnos cómo Él nos libera del pecado. ¿Quién necesita eso? Amén. Solo 3 personas lo necesitan. Por medio de los jueces y a través de muchos libros, pero a través de este libro, Dios nos muestra cómo Él, por medio de su gracia y su misericordia, se acerca a nosotros en nuestro peor momento. Porque Dios no nos da la espalda en nuestro peor momento. Nuestros amigos, el mundo y la sociedad, sí, cuando lo vio usted, que usted cayó, dijeron, uy, qué pena, chao, si te vi, es que voy para Francia. Hablamos cuando vuelvo. Pero Él nunca da la espalda. En su peor momento, Él se mantiene ahí al lado suyo. Ese es nuestro Dios. Esa es la naturaleza de Él. Tanto así que desde que Adán y Eva fallaron en el jardín del Edén, ya Él anunció que Él iba a traer un sistema de redención. Y lo vemos cuando Él le hace esas pieles, lo hablábamos hace 15 días, Adán y Eva. Para que hubiese pieles hubo un sacrificio. Y desde allá, proféticamente hablando, ya se hablaba de que el sacrificio iba a tener un rol importantísimo en la humanidad. Ese sistema evoluciona. Y en el libro de Levíticos y en el Antiguo Pacto vemos cómo Dios levanta el sistema sacrificial, que tenían que traer un corderito, sin tacha, sin mancha, sacrificarlo y venía el perdón para la nación. Y Dios ya tenía planeado traer un cordero perfecto para que por medio de ese cordero, entonces toda la humanidad, por medio ahora de la fe, pudiésemos tener acceso a esa salvación que Él había dado. Porque Dios ama, amén. Dios ama a la humanidad. Entonces, llegando al ciclo número 4, vamos a buscar Jueces capítulo 8, vamos a ver un poco la campaña política de este juez, cómo él manejó las cosas. Hace 15 días vimos la primera parte
Y dado que el ciclo de Gedeón es el más amplio, tiene tres capítulos, no vamos a leerlos todos, vamos a leer solamente el capítulo 8, nos vamos a referir al capítulo 7 para extraer unas cosas puntuales y vamos a ver la conducta y cómo Gedeón trató las cosas con el pueblo. ¿Y por qué vamos a enfocarnos en Gedeón? Porque cada uno de los jueces tiene algo que enseñarnos, ¿verdad? Y vimos lo siguiente, el primer juez, que fue Otoniel, ¿verdad? Pues fue un juez que no tuvo tacha, no tuvo faltas. Vemos que todo lo que él hizo de la mano del Señor lo hizo de una manera impecable, en su conducta todo estuvo remarcable. Pero desde Otoniel hasta llegar al último juez que vamos a ver, pasando por Sansón, vamos a ver que hubo un declive moral y espiritualmente hablando. Es decir, cada juez fue de mal en peor en sus actitudes. Y lo que esto traía de fondo era que el tiempo de reposo que Dios le daba al pueblo de Israel no era completo. ¿A qué se refiere con completo? Es decir, ellos no llegaban a recuperar lo que habían perdido. En el primer caso, con Otoniel, ellos habían perdido Jericó, habían perdido otras tierras, y cuando Dios levanta a Otoniel, ellos logran recuperarlo todo. Pero en los siguientes ciclos, hay momentos en los cuales no logran recuperar la tierra. Y esto tiene una importancia, y voy a mencionarlo antes de que entremos al capítulo 8, porque usted puede decir, ¿de qué me sirve toda esta historia? Toda esa historia tiene una relación a nuestra vida hoy en día. Y no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. En el libro de Corintios dice que todo lo que aconteció a estos hombres y mujeres es para nosotros un ejemplo de cómo Dios trabaja y cómo Él trata con su iglesia. ¿Cuál es el paralelo que tienen estos ciclos y estas circunstancias que experimentaba el pueblo de Israel con nosotros hoy? El paralelo es la dinámica del pecado y cómo el pecado trabaja con el ser humano hoy en día. ¿Y por qué digo esto? Necesitamos marcar una diferencia, y lo hemos explicado, pero es importante hacerlo. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Amén. Todos los que estamos aquí pecamos, pero cuando usted conoce al Señor y el Espíritu Santo viene a usted, hay un efecto que Él produce que se llama convencimiento de pecado. Amén. Y eso funciona como una lámpara, como un semáforo, para que cada vez que nosotros nos acerquemos a aquello que Dios sabe que representa un peligro para nosotros, ese semáforo comienza a activarse. Ese sensor se activa y comienza a decir peligro, peligro, peligro. Cuando nuestros oídos están, como la palabra de Dios lo dice, un oído atento a lo que Dios quiere, como dice el libro de Deuteronomio, escucha Israel. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Escucha Israel. Cuando su oído está así atento a lo que Dios dice, entonces usted va a evitar el riesgo, va a tomar la dirección correcta y entonces no va a ser presa del pecado. Pero cuando nosotros comenzamos, como el pueblo de Israel en ese momento, a negociar y hacer concesiones con el pecado, es el momento en que el engaño del pecado trabaja, como lo hizo con Eva. No, nada te va a pasar si comes, sino que vas a ser como Dios. Y el ser humano cae en la trampa. Cuando esto se da y la persona se expone de una manera continua a esto, entonces el pecado tiene un efecto mayor, que es lo que Jesucristo dice: el que practica el pecado es esclavo del mismo. Y es ahí donde usted ve las adicciones, donde usted ve los pecados que la persona dice: es que quiero dejar esto y no puedo dejarlo. Y la persona le cuesta verdaderamente salir. Y tiene toda la razón, porque lo que está trabajando de fondo, tras bastidores, es una dinámica espiritual. Y el único que puede romper eso es el Señor, por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo activamos eso? Haciendo las cosas a la manera de Dios. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué nos enseña lo que estamos viendo acá? En los primeros 3 ciclos vimos que hay una manera de romper ese ciclo de pecado, ¿verdad? Interrumpir esa iterancia. Aprendimos también que si hay una esclavitud del pecado, muy usualmente detrás de esto hay una debilidad, es decir, hay un área de debilidad en la persona a ese pecado. Y Dios da una promesa en la Biblia de que Él convierte la debilidad en fortaleza. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que exponernos a Dios y necesitamos dejar que Dios nos enseñe para que entonces Él fortalezca esa área. Esa es la segunda cosa de las más importantes tal vez que hemos visto, ¿verdad? Eso requiere fe y requiere despojarse del viejo hombre. Repita conmigo: el viejo hombre. ¿Amén? Y hoy vamos a ver un poco de Gedeón. Ya vimos hace 15 días la primera parte. Vamos a ver el antes, durante y después de la campaña política de Gedeón.
porque son 3 capítulos, pero vamos a enfocarnos en el 8 porque no tenemos 3 horas. Vamos a leer del capítulo 8 del 1, vamos a leer hasta el 29, y dice de la siguiente manera: Gedeón mata a Seba y a Salmuna. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con esto? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y, aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot les respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí Gedeón subió a Peniel, y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces, Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas, que está al oriente de Nova y Jocbeja, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los 2 reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después, Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuna: los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que los mataría a ustedes, que no los mataría a ustedes, si no los hubieran matado a ellos. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: mátalos. Pero Jeter no sacó la espada, porque apenas era un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los 2 y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles. Cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Con todo gusto, le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que habían recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa,
le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem, que le dio un hijo, a quien él le llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. Muy bien. Cuando vemos esto, pues nos damos cuenta de que algo estaba pasando con Gedeón. Si bien es cierto, Dios le respaldó, Dios utilizó a Gedeón para que él llevara este mensaje, pero nos damos cuenta de que en medio de ese avance y todo ese respaldo que Dios estaba dándole a Gedeón, ocurrieron varias cosas, ¿verdad? Primeramente, echemos un poquito para atrás. ¿Cuál era el enemigo que tenía Israel en ese momento? Eran tres. Cuando Israel, después de la campaña de Débora, que vimos hace un mes, Dios les entrega un gran tiempo de reposo, ellos vuelven a hacer lo malo, dice la Biblia. Y entonces Dios levanta tres grupos, pero el primario, que es uno de los enemigos acérrimos o fue de Israel, fueron los madianitas. Y cuando los madianitas llegaron en este momento a Israel, dice que ellos, ya comienza a verse aquí muy claramente cómo ese ciclo de restauración no se cerraba, sino que ellos empezaron a perder tierras, perdieron Arbor, que era uno de los lugares más importantes que ellos tenían, y Dios, habiéndoles mandado a ellos a conquistar tierra, ya ellos no estaban conquistando, ahora lo que estaba pasando era que estaban siendo desplazados más bien. Cuando Israel, porque era un pueblo que vivía de agricultura, cosechaba, dice la Biblia que los madianitas los sitiaban. En el momento justo que ellos tenían que recoger la cosecha, dice que llegaban como langostas, y entonces Israel ya no tenía tierra, primero que todo, vivían en cavernas. Y los madianitas llegaban y dice que arrasaban con todo e Israel se estaba empobreciendo de una manera acelerada. Y lo que pasaba también detrás de esto es que estaban débiles, y ya vamos a ver la importancia de esto. Porque cuando ellos estaban en esa debilidad, pues claramente no iban a tener las ganas ni el impulso de pelear, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Dios envía, este es el único caso en el cual Dios hace eso en Jueces, Dios envía a un profeta a hablarles, porque en los ciclos anteriores ellos clamaban, Dios venía, respondía, los ayudaba y los sacaba del problema. Una vez, 2 veces, 3 veces, y en la tercera, ya Dios viendo que había una mecánica inadecuada en el pueblo de Israel, peco y rezo empato, nada pasa, peco y rezo empato, Dios envía un profeta. Y es ahí donde nosotros, vuelva a ver al que está al lado, dígale, cuando Dios habla, ponga cuidado. Porque Dios no habla por hablar. Amén. Dios no habla por hablar. A Dios no le gusta calentarle la oreja al ser humano. Dios le habla porque el ser humano tiene una necesidad. Entonces Dios envía al profeta y les dice, yo soy el que los saqué a ustedes del pueblo de Egipto. Y ustedes me han dejado a mí yendo tras los Baales. Yo les voy a ayudar. O sea, eso para ellos tenía que haber sido una alerta. Ok, algo estamos haciendo mal. Hay que hacer una pausa y hay que arreglar la dinámica, ¿verdad? Y mientras ese profeta estaba hablándole a Israel, Dios por el otro lado dice que envía a su ángel a hablarle a Gedeón. Y pasa algo bien curioso, que dice que Gedeón estaba en una caverna. Pero esa caverna, esa cueva en la cual él estaba, dice que era un lagar y él estaba trillando trigo. Y lo mencionamos hace 15 días, que tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, en un lagar se procesa vino y se trilla trigo en otro lugar, en una era, ¿verdad? Los dos se procesan a nivel de agricultura en momentos diferentes. Es decir, el trigo tiene su ciclo y las uvas tienen su ciclo también. Gedeón muy astutamente estaba en un lagar en el tiempo de la cosecha del trigo, porque él pensaba, los madianitas vienen buscando ahora uvas, no van a venir acá. Y Dios ve eso en Gedeón también, era un hombre astuto. Y él se aparece a Gedeón, estando él escondido, y le dice, varón esforzado y valiente. Y veíamos algo maravilloso hace 2 semanas, y es que nos muestra esto, cómo Dios nos mira a nosotros, y que es totalmente diferente de cómo nosotros nos miramos. Esto es como cuando las personas tienen problemas de la vista, que tienen miopía o astigmatismo o lo que sea, y no pueden ver 20/20. Muchas veces es así con nuestra identidad en Dios. Nosotros tal vez nos vemos como nos ve Baywatch, ¿verdad? O nos vemos como nos ve Sasuiyu, o nos vemos como nos ve cualquier otra cosa, pero no nos vemos como nos mira Dios. Y la palabra del Señor dice que cada uno tenga el concepto correcto de sí mismo. Eso no se lo da a usted un psicólogo, eso se lo da el Espíritu Santo.
Amén. Y cuando usted aprende para qué usted nació, que usted no nació para que la sociedad le aplauda ni lo vea, que usted no nació para que el mundo le diga qué lindo, qué linda, sino que usted nació para el Señor y para adorarlo a Él, entonces, como decíamos hace unos días a través de redes sociales, cuando el corazón quiere hacer lo correcto, a usted deja de importarle lo que dice la sociedad. ¿Cómo me ves, sociedad? ¿Qué opinas, sociedad? Lo que a usted le empieza a importar es cómo me ves, Dios. ¿Cómo salió esto? ¿Salió bien? ¿Salió mal? Que hay que acomodar, Dios. Eso comienza a traer salud al corazón. Amén. No es sino hasta que a usted le importa más lo que Dios opina, que entonces nuestro corazón automáticamente comienza a orientarse hacia los propósitos de Él. Porque si no, a lo interno en el corazón va a haber una guerra, que son dos altares, o Baal o Dios. Y Baal es desde la vanidad hasta el dinero, hasta el éxito, póngale nombre. Cuando el corazón quiere hacer lo correcto, entonces Dios comienza a quitar todas esas adherencias, esas cosas que estorban, y Él comienza a tomar ese lugar en nuestro corazón, y entonces Dios se muestra al ser humano. ¿Quién le da la gloria al Señor? Israel entonces, Dios planea, Dios trae el plan para Gedeón para traer esta victoria. Y vemos que Dios comienza de una manera muy interesante, y es que Gedeón era de la tribu más pequeña, era de los menos importantes y estaba escondido. Es decir, Dios buscó a la persona menos apropiada, humanamente hablando, para esto. Y es que Dios muchas veces trabaja a través de las cosas que nosotros menos nos imaginamos. Pero también detrás de esto había una razón bien clara, y era que Israel le quedara bien visible que si eran libertados en ese momento, era porque a Dios le placía y porque Él era bueno. Amén. Él es bueno. Entonces Dios trae a Gedeón, le muestra esto y le dice, ahora vaya a la casa de su padre, ahí donde tienen ese árbol de acera, ese altar a Baal, y derríbelo. Y Gedeón, con todo y todo, vemos que Gedeón obedece, con miedo, pero obedece. Y así es como nosotros tenemos que ser. Muchas veces usted dice y yo decimos, qué difícil está esto, Dios, qué complicado está este caminar. No importa, llore pero camine. Amén. No importa lo que esté pasando, usted puede decir, qué caliente está este asunto, qué complicado está esta situación. Obedezca a Dios. Esfuércese aunque no sea fácil, porque es mejor que lo otro. Eso es mejor que lo otro. En ese momento el mundo va a querer presentar sus seducciones alternativas al asunto y son puros engaños. Entonces Gedeón dice, bueno, imagínense lo que es en la casa de mi papá, que él tiene el árbol de acera y esto le pertenece a todo el clan, que yo vaya a derribar esto. Se va a armar una bronca, ¿verdad? Tanto así que entonces él dice, bueno, está bien, pero lo voy a hacer de noche. Y entonces Gedeón dice que va de noche, y es muy curioso porque el nombre de Gedeón significa leñador, el que hace pedazos. Y él va, derriba el árbol de acera, lo hace pedazos, levanta un altar al Señor, y entonces cuando se levanta todo el mundo al otro día, empiezan a averiguar quién fue el de esto. Fue Gedeón. Y el papá de Gedeón interviene porque lo querían matar. Y él, así como en un destello, dice, bueno, si Baal es Dios, porque le tenemos este altar levantado a Dios, si esta imagen y este ídolo es Dios, que se defienda, que haga algo. Y entonces la gente dice, bueno, está bien. Y Gedeón se salva, pero ya era un plan de Dios. Y comienza entonces la campaña militar. ¿Cuál es la estrategia que Dios utiliza? Dice que Dios convoca por medio de Gedeón más bien convoca un ejército. Dice que hay 32,000 hombres para ir a pelear contra 150,000. Ya por ahí estaban en una gran desventaja, ¿verdad? Porque no era solo Madián, habían 2 tribus más que se habían aliado y venían contra ellos. Y cuando esto se da, pues obviamente Gedeón tiene miedo todavía. Y decimos obviamente, porque humanamente hablando, póngase usted a pensar, usted delante de un ejército, vienen 150,000 y yo tengo 32,000, es 5 veces más el número en el cual me superan. ¿Cómo vamos a ir a esto? Y entonces Dios comienza a mostrarse de una manera sobrenatural y le dice a Gedeón, llame al ejército y pregunte y dígales que el que tiene miedo que se vaya para la casa. Dios empieza a pasar filtros en el pueblo. Y así hace Dios con nosotros también. Muchas veces en medio de nuestras situaciones, a veces tenemos temor y eso nos impide avanzar. Y esto Dios lo hace
porque esto tiene un eco, esto viene desde el antiguo pacto, cuando Dios les decía, cuando vayan a la guerra, si hay algún miedoso en el pueblo, en el ejército, sáquenlo, porque él lo que va a hacer es transmitirle ese miedo a los demás. Entonces Dios quería que el ejército estuviera hecho solamente de hombres valientes. Dios hace esto y dice que de los 32,000 se apartan 22,000. Póngase a pensar en Gedeón en ese momento. O sea, ya ahora no tengo 22,000, tengo 12,000 y son 35,000. Y Dios le dice, vamos a pasar un filtro más. Llévelos al agua y dígales que tomen agua. Y el que tome el agua, como lo hace un perro, es decir, usted ha visto que los perros se agachan y, ¿verdad? Póngalo aparte. Y los que tomen agua, bajándola, póngalos en otro lado. Y del grupo de los que tomaron como un perro, quedaron solamente 300 hombres. Y Dios le dice, con estos vamos a ir a la guerra. Pasamos de 32,000 entonces a 300. Y no son los 300 de Leónidas, ¿verdad? De Hollywood. Ellos se inspiraron en eso, pero no es eso. Tenemos ahora 300 contra 150,000. Y Dios le dice, ok, van a ir a la guerra. Pero antes, ahora Dios aborda a Gedeón y le dice, por si acaso tienes miedo, haz lo siguiente. Ve al campamento enemigo de noche y explora. Entonces dice que Gedeón se va con un hombre y exploran el campamento de noche. Dice que ellos bajan y llegan justamente a una tienda, y cuando llega Gedeón a la tienda, en ese momento están dos madianitas hablando. Y un madianita le dice al otro, acabo de tener un sueño, escucha el sueño, y vi que de la montaña venía rodando un pedazo de pan. Y esa rueda de pan golpeó la tienda de Madián y la derribó. Y el otro hombre le dice inmediatamente, esto no es otra cosa que Gedeón, el de los israelitas, que Dios le ha entregado a Madián en sus manos. Imagínese, Dios le da al madianita el sueño y al otro madianita la interpretación, y Gedeón que llegue en el momento correcto cuando están escuchando eso. Vea si Dios tiene control de la vida de uno. Y en ese momento, entonces Gedeón, ahí sí, cuando lo escuchó de un hombre, entonces sí, se envalentonó, ¿verdad? Y es que así le pasa muchas veces a uno. La gente va al médico y ora y la palabra dice cosas y el médico, y usted va con aquel temor. Y si el médico le dice todo está bien, entonces usted tiene fe, ¿verdad? Así le pasa a la gente. O usted ve a la gente que, ¿se acuerda cuando vendían la Tanagra? Todo el mundo le tenía fe a la Tanagra. Usted veía a las mujeres, compraban la Tanagra y usted veía que presentaban una mujer con 200 kilos y presentaban otra con 60, es la Tanagra. Aunque usted no coma, eso va a funcionar, y le creen. La gente le cree hoy a todo. Le cree a los políticos, le cree a Hollywood, pero dígale usted que crea en Dios. Y esas son las cosas que Dios va corrigiendo en la iglesia. Gedeón, Dios le habló, Gedeón le puso 3 señales a Dios. Y Dios en su fidelidad se las dio, pero eso no es la manera en la cual un hijo de Dios tiene que proceder, es en fe. Y todavía Dios viendo esto, pero Dios tenía que hacer a través de Gedeón. Dios le dice, bueno, Gedeón, vaya y escuche lo que va a escuchar. Y entonces Gedeón se devuelve al campamento israelita y ahí sí venía todo valiente, ¿verdad? Y dice, vamos contra la batalla. Y Dios le dice, vayan a la guerra, pero vayan con unas lámparas y con unas antorchas. Imagínese usted ir a una guerra con 150, contra 150,000 hombres, usted con 300, con una antorcha y con una lámpara. Vea qué lo que era, porque Dios quería demostrarle que Él es Dios. Amén. Y entonces, cuando los israelitas van a la guerra, llevan unos cuernos, y en el momento que están rodeando a través, en la montaña donde estaban, porque los madianitas estaban como en un valle, Gedeón, Dios le dice, suenen los cuernos y griten por Gedeón. Y cuando hacen esto, dice que los 3 campamentos que estaban, algunos explican que es claramente, sintieron que estaban rodeados, que era un ejército grandísimo, y aquel escándalo de los chofares, pensaron, es un ejército enorme, nos van a matar, ya nos rodearon. Esos 3 ejércitos se pelean entre ellos y se matan. Y los que quedan de esos 300, con esos 300 Dios los termina de exterminar. Vemos la gran maravilla de lo que Dios hace a través de esto. Dice que aniquilan a todas estas personas. Pero hay algo que comienza a pasar antes, durante y después de la campaña de Gedeón. Y que es el centro de este mensaje que nosotros estamos viendo hoy, ¿verdad? Que nos enseña que, pues justamente, Gedeón, quiero mostrarlo acá, cuando llega la victoria, nosotros tenemos que redoblar la guardia. Amén. Cuando Dios nos da
el éxito, cuando Dios nos bendice y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, necesariamente hay una transformación. Amén. Empiezan a haber cambios tanto adentro como afuera, pero no nos podemos descuidar. ¿Descuidar de qué? Descuidar de nuestra humanidad. Y aquí lo podemos ver muy gráfico, porque en el caso de Gedeón y de los demás jueces, el Espíritu Santo, póngame atención a esto, trabajaba de una manera intermitente y tópico. ¿A qué me refiero con tópico? Externo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo venía en los jueces y decía, vamos a darle a Sansón fuerza para esta guerra. Y lo dejaba. Pero el Espíritu Santo trabajaba de forma operativa en el Antiguo Testamento, no de manera regenerativa en el hombre. ¿Cuál es la mejor ilustración o ejemplo de esto con respecto al Nuevo Testamento? Los dones espirituales. Dios da los dones espirituales. Eso no quiere decir que usted sea maduro y que tenga un fruto y un carácter cristiano. Y eso es justamente lo que Gedeón empieza a experimentar. Gedeón ve que Dios lo respalda, que él está con el ejército, y entonces el Gedeón medroso, que estaba dependiendo de Dios, que lo vemos en el capítulo 6, que buscaba la dirección de Dios, ahora lo vemos en el capítulo 8 decirle a su propio pueblo, cuando yo venga por aquí les voy a arrancar la carne en pedazos. Vemos una transformación total. No estaba Dios en esa actitud vengativa de Gedeón. Ahí vemos al Gedeón en su humanidad caída, manifiesto. Hola. Y eso nos muestra cómo cuando nosotros venimos al Señor y Él nos da su Espíritu Santo, tenemos que dejar que Él trabaje en nuestro carácter. Amén. Porque usted puede venir y Dios puede usarlo, usted puede orar por alguien, Dios lo puede sanar, usted puede cantar, puede tocar un instrumento maravillosamente. Eso no quiere decir que su espíritu y que su carácter sea un carácter cristiano. Y es allí donde Dios necesita trabajar. Confundimos el respaldo de Dios espiritualmente hablando con la madurez cristiana. Hola, eso nos pasa. Y también es normal que nos pase. Porque humanamente nosotros decimos, si Dios está conmigo, ¿verdad? Es porque yo soy muy carga. Es porque mi carácter, yo he crecido a la estatura del varón perfecto, todo está muy bien. Y no necesariamente. Dios da su Espíritu Santo y muchas veces hace cosas maravillosas a través de personas que están en pecado. La historia lo atestigua. Y aquí lo vemos muy claro. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que aprender dentro de este tema amplio que estamos viendo, de cómo Dios nos liberta del pecado. Porque cuando Dios viene a nosotros, Él puede hacer cosas maravillosas. Él puede quitar la tentación, Él puede quitar la persona que puede representar para usted una caída. Él puede cambiarle a usted el escenario en un momento. Él puede hacer muchas cosas, pero hay una tarea aquí adentro que usted tiene que hacer, y es permitir que el Espíritu Santo trabaje, limpie su corazón y coloque a Dios como lo primero en su vida, para que se cumpla el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si ese mandamiento, que es el punto de partida, no se da, entonces usted va a ver inconsistencias en el caminar de la persona. ¿Por qué? Porque viene por aquí, Dios le respalda y hace, pero después le silba el madianita. No me sale, no sé silbar. Le sirva el madianita, le sirva el madianito o la madianita, o le sirva Palmares, o le sirva al mundo y le dice, estás muy gorda o estás muy gordo, no estás cumpliendo con lo que tienes que hacer. No estás teniendo el éxito que tienes que tener y que tiene la sociedad, y puede hacer que usted delante de los ojos de Dios tenga todo el éxito que Él quiere que usted tenga. Porque déjeme decirle una cosa, un hombre guindando de un madero crucificado no se parece al éxito de la sociedad. ¿Cierto? Es muy diferente. La manera en la cual Dios lleva al Hijo de Dios a la victoria en Cristo es cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Y eso toma tiempo. Y no tenemos que desanimarnos si a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a las 700 fallamos. Lo que usted tiene que encargarse es que usted esté haciendo su mejor esfuerzo. Porque muchas veces decimos, no, es que yo lo he intentado, pero me llamó una vez y me dejé ir. Y no pudo ni resistir ni tres. Es que estaba tan difícil y yo no me pude resistir. Mentira, la Biblia dice que Él no va a permitir una prueba más difícil de la que usted pueda soportar. Él con la prueba da la salida.
Entonces, claramente vemos acá que Dios da el Espíritu Santo para ayudarnos, pero hay una parte que yo tengo que hacer y esforzarme en el Señor. La palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Ese es el pueblo que Dios está buscando en nosotros. Entonces vemos un total contraste entre el Gedeón que comienza y el Gedeón que después y durante su campaña política está trabajando. Él cumple lo que les dice. Dice que cuando conquistan a estos 4 reyes, a Sep y Oreb y a Seba y a Salmuna, él vuelve y toma a la gente de su propio pueblo y dice que él los mata a todos. Y vemos algo bien curioso, que lo vimos en el capítulo 8, que es que después de la victoria, los líderes se acercan y el pueblo a Gedeón y les dice, queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Claro, habían visto semejante cosa, ¿verdad? Y a pesar de que lo veían pues vengativo y demás, ellos le dicen, queremos que tú gobiernes. Y Gedeón muy cristianamente, ¿verdad? Abro y cierro comillas. Les dice, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Y suena todo pandereta, ¿verdad? Les dice, los gobernará Jehová. Pero hay un punto y seguido. Pero tengo una petición, les dice. Quítense los anillos que traen del botín y tráiganlos. Ya empezamos a ver a Gedeón manifestado en otras cosas, ¿verdad? Las seducciones del mundo, el poder, el dinero y otras cosas. El sexo también. Porque aunque él les dice, yo no voy a gobernar, va a gobernar el Señor, cuando vemos el detalle de cómo vive, vive exactamente igual que un rey oriental. Seguido de esto, él se hace literalmente un harén. Y dice que tiene 70 hijos. Y no solamente con mujeres del pueblo de Israel, dice que tiene una mujer de afuera también. Y el nombre que le pone al hijo es muy interesante, porque él dice, yo no voy a ser rey, va a gobernar Jehová, va a gobernar Jehová. Y le pone por nombre Abimelech. Y Abimelech significa mi padre es rey. O sea, Gedeón entró en un estilo de vida un poquito de excesos, ¿verdad? Un poquito pasado. Y para perpetuar todavía ese orgullo y esa actitud que él había levantado en su corazón, hace algo totalmente absurdo. Dice que hace un efod. Y un efod es básicamente una estructura que se colocaban los sacerdotes de oro. Y por medio de esto los lleva justamente al tropezar en lo que Israel había caído inicialmente, en una idolatría. Entonces vemos algo aquí muy interesante, y es que nosotros tenemos que aprender que no importa, escúcheme bien esto, no importa qué tan maduro un cristiano esté, no es inmune a la tentación. Amén. Usted puede decir, no, es que yo ya soy tan maduro que voy a irme para Palmares a pagarme una bailada. Ya eso a mí no me afecta. Eso no tiene efecto en mí. No, es que yo soy tan espiritual que entonces puedo salir y cenar de vez en cuando con personas, aunque sea una persona casada, del otro sexo. No, es que yo soy tan maduro ya que eso de hablar malas palabras, no, a mí eso no me hace caer. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, eso que yo estoy viendo no me afecta, esa serie no tiene ningún efecto en mí. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. No, es que yo soy una persona sujeta a los líderes y a las autoridades, pero por detrás hago lo que me da la gana. Hola. Dios comienza a tratar con nosotros y cuando llegamos a ese punto de victoria por la mano del Señor, entonces no creamos que ya todo está bien. Es el momento en el cual le decimos, ok Dios, si afuera ya tú cambiaste el escenario, ahora aquí adentro, revuelque y haga lo que tenga que hacer. Porque todos tenemos humanidad y todos tenemos una historia y Dios conoce cómo nosotros vivimos y Él quiere por medio de su Espíritu Santo venir a transformar todo lo que esa experiencia de vida pudo configurar aquí, que nos hace hoy vivir de una manera que no es la que lo honra a Él. Y lo hace, ¿sabe? Sin sembrar en nosotros culpa. Lo hace sin hacernos sentir mal. Lo hace con amor, como lo hizo en aquella mujer que fue capturada en el mero acto de adulterio. Y Él se para en ese momento y la sentencia para esa mujer era ley, era muerte. Y Él les dice a los hombres que estaban ahí, bueno, de ustedes que están aquí, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que entonces todos dejan las piedras, porque probablemente muchos de ellos también habían fallado, obvio, y tal vez hasta con ella misma. Todos empiezan a ir
Y entonces él le dice a ella, ¿quién te condena? Y ella se levanta, pero él le añade, vete y no peques más. Y esa frase que él dice ahí es justamente lo que nos tiene que acompañar a nosotros, para que en nuestro caminar con Dios, en nuestra oración con Dios, elevemos una plegaria y le digamos, Espíritu Santo, escudriñame, mira si hay en mí camino de perversidad, guíame, Señor, por el camino eterno, porque ¿quién podrá decir que ha limpiado su corazón? Él comienza a limpiar nuestro interior, comienza a transformar nuestra vida, comienza a transformar la manera en la cual nosotros nos percibimos, para que entonces aquello de lo cual Él nos sacó un día no vuelva a venir a ser para nosotros un problema. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Creo que el Señor ha hablado hoy por medio de su palabra a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:9, hablando un poco sobre lo que afectó a Gedeón. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Así que en esta mañana, probablemente, tal vez para usted no sea el dinero un tema que le afecte, tal vez sea el poder o cualquier otra área. Cada uno de nosotros nos conocemos, o tal vez estemos empezando a descubrir cosas por ahí que tienen que ser quitadas, podadas. Yo le voy a invitar a que, si usted quiere que el Señor trabaje con esas áreas, usted levante sus manos en señal de entrega al Señor. Y le diga, Señor, aquí presento mi vida, aquí presento, Señor, mi trayectoria, mi perfil, mi identidad y, ¿por qué no?, hasta mi personalidad. Tal vez usted ha sido una persona muy acelerada, muy esforzada también, como lo era Gedeón, pero muchas veces esas virtudes en el mundo se contaminan y toman forma de otra cosa. Toman forma de una astucia o de una sabiduría humana caída, toman forma de una actitud que tal vez no honra a Dios, no es funcional para sus propósitos. Y no lo sabemos sino hasta que el Señor viene y con la lámpara, que es el Espíritu de Dios, escudriña nuestro ser. Por esa razón yo le voy a pedir que usted, si lo tiene a bien en esta hora, usted invite al Espíritu de Dios a que escudriñe su corazón. Porque yo no puedo pedirlo si usted no lo quiere, pero si usted lo quiere, pídale al Señor que escudriñe su corazón en este día y que escudriñe su personalidad, su mente, sus emociones y todas aquellas áreas que requieran un análisis, una auditoría de parte de Él. Las finanzas, la sexualidad, el esfuerzo, el corazón, que lo escudriñe totalmente. Y pídale que si Él encuentra algo por ahí que pudiese significar para usted o para mí un tropiezo, una caída, que entonces Él la extirpe, la saque, que se la haga también saber, que se la muestre, que le dé convencimiento de pecado, para que entonces, cuando sea el momento y usted lo identifique, pueda dar un paso en otra dirección y que eso ya no le saque la vuelta, no le sea una trampa. Y esto que oramos, lo oramos para la gente que nos visita y para la gente de casa. Si usted es una persona que está creciendo en Dios y que ve que el Espíritu de Dios está con usted y que Dios le habla y que Dios le motiva, yo le voy a pedir que aproveche esa bendición, aproveche que el Espíritu Santo está con usted, que tiene esa relación tan linda, y obedézcale en todo lo que le está pidiendo. Sea humilde. Si el Señor le muestra algo que tal vez tiene que cambiar y que usted dice, uy, qué difícil cambiar esto, yo le aseguro que si usted le entrega eso al Señor, Dios va a hacer con su vida.
y le va a dar algo mucho mejor de lo que usted hoy prescinde y le entrega a Él. Así que en esta mañana oramos, Dios, por tu iglesia, por tu pueblo. Los presentamos delante tuyo. Esta gente, Señor, por la cual tú has derramado la sangre de tu Hijo, como una muestra, Señor, de qué tan profundo, Señor, tú nos amas. Hoy oramos, Dios, por esta iglesia, este pueblo comprado a precio de sangre. Y te pedimos, Dios mío, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú escudriñes los corazones, tú trabajes en cada uno de nosotros, pues tú has dicho, Dios, que prediquemos, que hablemos tu palabra y que tú vas a traer libertad a la iglesia del pecado a través de tu palabra. Y hoy creemos, Dios, que tú lo estás haciendo, que tú estás trabajando, Señor, que tú estás limpiando la era, que tú estás, Dios mío, podando a tu iglesia, quitando, Señor, las adherencias, Padre, quitando, Señor, la mala hierba, todo lo que estorba, para que entonces crezca solamente, Dios, de la cepa lo que tiene que crecer y lo que tú quieres aquí, Señor. En el nombre de Jesús, derrama sobre tu pueblo sabiduría, aquella que viene, Señor, como la consecuencia del temor tuyo. Derrama, Señor, humildad para que podamos, Dios mío, cuando tú nos hables, no asustarnos, no hacernos, Señor, como si no hubiésemos oído, sino inmediatamente, Padre, dar el paso correcto. Y como decíamos antes, Señor, tu palabra dice que el pueblo que te conoce se esforzará y actuará. Señor, a veces tú nos pides un redoble de esfuerzos. Y muchas veces la sociedad que trabaja con la ley del mínimo esfuerzo no lo entiende. Pero tu pueblo sí sabe lo que es esforzarse. Y hoy te pido, Señor, que tú derrames esfuerzo sobre esta iglesia. Esfuerzo en todo aquello que es agradarte a ti. Esfuerzo en todo lo que tiene que ver contigo. Esfuerzo, Señor, aún en las cosas naturales que tú nos has dado. Para que la sociedad, cuando vea a tu iglesia, vea gente diferente, Dios. No vea al común que hay allá afuera, sino que note en tu pueblo la presencia de tu Espíritu. Porque esto es algo, Señor, que tú lo pediste y lo quieres aún desde hace siglos, Dios. Tú se lo dijiste a tu pueblo, que tú querías que sobre ellos se conociera que tu nombre era invocado. Hoy te damos gracias por este mensaje, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y queremos adorarte, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Adorarte, Señor, como lo que tú eres, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.